antes de que empiece. Ah, ahí está, ya está grabando. Ahí se está grabando. Nosotros no nos equivocamos nunca, Pía, ¿eh? Me olvidé, perdón. Ah, bueno. Depende si se le presenta un manómetro. Dante, una vez nos equivocamos, ¿no? Cuando creíamos que estábamos equivocados. Sí. Pero creíamos, era una suposición más. Allá el orgullo, ¿eh? Le robo la frase, profe. No, bueno, entonces, fíjense, entonces, vamos a ver el problema, entonces. Pero antes vamos a arrancar con, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la ecuación diferencial que respondería a este caso? Que es el caso más complejo, como hemos dicho, o más completo, es decir, cuando tenemos una fuerza excitadora, el amortiguamiento y el sistema masa-resorte. Para todos recuerden que todas las vibraciones parte de un modelo y para ese modelo nosotros encontramos las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y que para cada una de las ecuaciones diferenciales de segundo orden encontrábamos la solución a esa ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial de segundo orden equivalía a encontrar el valor de x, que es el valor de la elongación, cómo varía la elongación, cómo varía o cómo es la vibración en el tiempo. ¿Está bien? Y eso es aplicado para cualquiera de los tipos de vibraciones que hemos visto. Entonces, el que nos está faltando ver es el último. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a leer el enunciado y después vamos a hacer vamos a entrar en tema y ahí vamos a hacer algunas aclaraciones. A ver, vamos a ver el enunciado. El problema número 6 nos dice lo siguiente. En una lavadora, un bulto de ropa, a ver, primero lo vamos a dibujar. Mientras dibuja el ingeniero Caballero, si alguien desarmó o algún lavarropa automático, tiene todos los elementos que le está colocando en el dibujo, tiene los resortes donde cuelga el tambor y tiene los amortiguadores en la base. Si alguno quiere echarle a perder el lavarropa de mamá, puede sacarle la tapa de atrás y lo puede ver. Ya, profe, ya lo hicimos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿saben lo que es un sistema vibratorio con amortiguadores? ¿Mm? Exacto. Suele romperse el amortiguador, al menos de la Aurora que teníamos acá en mi casa, pasó eso una vez. Tuve que cambiarle el amortiguador. Claro, claro, es así. Y el sistema es el mismo que el del auto, es decir, es un tubo donde adentro está el resorte y el líquido, ¿no? Profe Caballero, Sí, ¿le puedo pedir un gran favor? diga. Dibuje mal. ¿Puede escribir un poco grande? Porque cuando yo veo de vuelta los videos, no se aprecia tampoco lo De que todas usted va formas, ya lo vamos a ampliar a eso, no se haga problema. Pero lo que he hecho nada más que es una réplica de lo que ustedes tienen ahí en el práctico. No se haga problema, ahora lo vamos a analizar y lo vamos a ampliar. Bueno, fíjense, dice, en una lavadora, un bulto de ropa mojada forma una masa de M igual a 10 kilos. Dentro de la máquina y ocasiona un desequilibrio giratorio. La masa giratoria es de 20 kilos.
ropa incluida, es decir, que todo el sistema, vamos a poner masa grande, sería 20 kilos, donde estaría incluida también la masa chiquita. ¿Vendría a ser el tambor? Exactamente. No, sí, sí, bien. todo lo que es el tambor y el resto de la ropa. ¿Está bien? Bien. Después dice, y el radio del tambor, ahí está, justo lo mencionó, el radio del tambor es de 25 centímetros. La lavadora tiene una constante de resorte equivalente K igual a 1000 newton. Y una razón de amortiguamiento de 0,05. Si durante el ciclo de lavado el tambor rota a 250 RPM, les piden, deduzca la ecuación diferencial de la vibración y determine la amplitud del movimiento. Bueno, entonces vamos a analizar el problema. Yo lo que he hecho, esto sería la carcasa, y acá esto donde estaría el tambor, que es donde está la ropa que ustedes colocan para lavar y que empieza a girar. O sea que acá estaría todo lo que es la ropa. Si ustedes no equilibran la ropa, esto cuando empieza a girar puede suceder lo que están mencionando aquí en el problema, que hay una porción, por así decir, de toda la ropa que se coloca en un extremo y esa ropa genera una masita de 10 kilos y que es la que me produce a mí el desequilibrio. Es decir, esto cuando empieza a girar, hay algo que me lo tira hacia afuera. ¿Qué es lo que me tira hacia afuera la ropa? Fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces sucede que no se equilibra bien y resulta que hay alguna ropa que se acomoda en una posición tal de que no queda uniformemente repartida. Eso está ejemplificado acá, en esta masita de 10 kilos, como que de toda la ropa, hay una porción de esa ropa que queda en un sector del tambor, de tal manera que cuando se produce el movimiento, me produce un desequilibrio. Ese desequilibrio, obviamente, se va a transformar o se va a traducir en una vibración. El sistema está compuesto por 2 resortes y 2 amortiguadores, de tal manera que con la finalidad de amortiguar todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Esa masita, ¿cómo me produciría a mí el desequilibrio? En función de todo lo que hemos visto hasta ahora, aplicando el tema de la sumatoria de la fuerza igual a la masa por la aceleración, que es la ecuación de Newton. ¿Qué les parece a ustedes? Si yo tuviera que poner, ahora por lo que recién me dijo Mariela, este sistema, fíjense que al decirme que ya está hablando de un K equivalente, este sistema se reduce a una cosa así, para llevarlo a un sistema visto. Donde este es el K equivalente y este es el C. Eso ya me lo dan ya. Al valor de K me lo están dando porque acá está expreso. Ahora, el valor de C no me lo da, pero me está dando algo que nosotros sabemos que nos puede servir para llegar a calcularlo. Entonces, fíjense, si esta es la masa, este es el resorte y este es el amortiguador, así como está dibujado, ¿qué tipo de vibración sería?
Libre amortiguado. Libre amortiguada. Muy bien. Muy bien, libre amortiguada. Amortiguada porque está el amortiguador y es libre porque no hay ninguna fuerza externa o una fuerza excitadora que influya sobre el desplazamiento de la masa o lo que sería que influya sobre la elongación, que es la que nosotros generalmente nos piden calcular. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros no tenemos así, tenemos una masita. Ahí, no sé si alcanza a verla ahí, Mariela. Sí, profe. Esto vendría a ser el tambor, ¿está bien? Acá estaría donde ustedes colocan la ropa y cuando empieza a girar hay pongámosle que hay unos par de ropas que se acumulan ahí y me produce un desequilibrio, no está uniformemente repartida. Esa masita está representada en esta, que a nosotros nos equivale 10 kilos. El total de todo es de 20 kilos. Nos dice que el radio de este tambor es de 25 centímetros, que es lo mismo que decir 0,25 metros. Es decir, este es el radio. ¿Está bien? Nos da la constante, nos dice que hay un factor de amortiguamiento que vale 0,05 y nos dice que el cuerpo o esa porción de ropa que me está provocando el desequilibrio está, mejor dicho, todo el sistema, el tambor está girando a 250 RPM. Ahora, he sabido que si eso, la porción de ropa, eso se pega en el tambor y está girando, obviamente a la misma velocidad. ¿Lo ven hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Sí. Sí. tengo una duda. Vio que usted tiene dos resortes, un resorte y un amortiguador arriba y uno abajo. Sí. Los de abajo se comportan igual y contrario a los de arriba. Esto se comporta, cuando hagan ustedes el análisis, eso lo podrían hacer ustedes, estos se comportan como si estuvieran en paralelo. Y lo mismo pasa con el amortiguador. Por eso que yo le puse de esta manera y ese K equivalente equivale a esto. ¿Está bien? Es decir, ya está resuelto. ¿Está bien? ¿Está bien, Mariela? Sí, profe. Lo único que uno puede decir, Mariela, si hace un análisis un poquito más fino, es si el de arriba se tracciona, el de abajo se comprime, es obvio. Claro. Claro, por eso era mi duda del K, si lo sumaba o lo restaba, porque como se comportaban distintos, pero ahora voy entendiendo. Claro, pero tiene que analizar el sentido de la fuerza. Exactamente. Bueno, entonces, esta masita va a estar girando, entonces dijimos, con la misma velocidad omega. Discúlpame, Hugo, para Sí. terminar de aclarar, ¿y por qué es en paralelo? A ver. Mariela, ¿por qué sería en paralelo? Que está bien lo que vos dices. Porque entre los dos soportarían la masita esa. No. ¿Cuál era la condición de, a ver si alguien nos puede dar una manito, cuál era la condición de resorte en paralelo? Está bueno para que lo razonen porque es un caso práctico muy bueno. Claro, ¿qué es lo que era común cuando estaban en paralelo? La elongación. Bien, sigamos. Entonces, Entonces debería... Lo que uno se elonga, el otro se achica. exactamente. Lo único que uno, claro, lo que el de arriba tracciona, el de abajo comprime, hablando en términos técnicos, y listo.
dos resortes en paralelo. Perfecto. Claro, porque es engaño. A mí al principio al verlo me engañó la posición que uno lo ve. Claro. Pero después cuando a medida que fue transitando el profe explicando, ahí le fui captando. Claro. La diferencia, ahí está la diferencia de estudiar ingeniería y no abogacía. Lo que siempre les digo. Está bien, está bien. Y con los amortiguadores pasa exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ya llegamos a que este sería el sistema. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la fuerza excitadora, la fuerza externa? Ya tenemos el K, tenemos el amortiguamiento. ¿Qué tipo de vibración ahora sería esta? Forzada, amortiguada. Forzada, amortiguada. Bien. Ahora, ¿cuál es la fuerza que me está provocando esa excitación al sistema? ¿Cuál sería esa fuerza? Masa por hacer del tambor. por la aceleración centrífuga o algo así sería. ¿Cómo no escuché? Que la masa por la aceleración, pero no sé si sería la aceleración centrífuga en este caso. ¿Y por qué no? Porque no ¿Por estoy qué no? segura. ¿Por qué Supongo no? que sí. Fíjense, justamente recién lo mencionamos, que la masa se va a tender hacia afuera. Entonces la única fuerza que va a estar trabajando es la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Muy bien, Claro. muy bien. Está bien, entonces estamos razonando bien. Entonces fíjense, en ese instante de tiempo la fuerza que va a estar actuando va a ser esta. La voy a poner acá. Esa es Profe, ¿la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia? No, esta es una fuerza real. Esta es una fuerza real, ¿por qué? Porque en este caso, en el caso que nosotros tenemos una masa que la tenemos atada a un hilo, la fuerza centrífuga sabemos que existe, pero no es igual a la centrífuga, a la centrípeta. ¿Por qué? Porque la centrípeta es la que me está permitiendo que esté adherida al hilo. Si no, ¿cómo vemos la fuerza centrífuga cuando cortamos el hilo? Ahí vemos la fuerza centrífuga porque vemos que la esfera, lo que sea, se fuga. Por eso es que es centrífuga, porque se va hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, esta es una fuerza centrífuga. Fíjense que de la fuerza centrífuga, que no se me va hacia afuera porque está pegando en el tambor. Entonces, es más, ustedes habrán visto que aprovechan eso también, porque ¿qué pasa con el tambor? Ya, alejándonos un poquito de esto. Pero ¿qué pasa con el tambor? ¿Cómo está el tambor? ¿Es todo liso o está agujereado? Con agujeritos. Agujerito. ¿Y por qué está ese agujerito? ¿Para qué está? Carga el agua. Para que desagote el agua. Y esa es la fuerza centrífuga que está actuando. Eso, gracias a que existe la fuerza centrífuga, el agua se va, como ustedes ya saben, es radial, ¿no es cierto? La expulsión, la fuerza, y aprovecha el agua a escaparse por esas perforaciones. Y es lo que permite y por eso que mientras más fuerte es la velocidad, por eso que para el secado, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Usted le aprieta en una perillita, ¿qué es lo que hace el tambor? Empieza a girar a mucha velocidad. Ahora hay creo que de 1500 revoluciones por minuto. O sea que aprovecha, ¿para qué? Mientras más fuerte es la velocidad angular, más fuerte es la fuerza. Y es más posibilidad para que las gotitas de agua salgan expulsadas. Ingeniero Hugo, Sí. yo creo que la pregunta o el comentario de Facundo es si esa fuerza existe. Claro que existe. Pero, ojo, si yo me pongo a ver cómo funciona el lavarropa, parado y de frente, ¿la veo a esa fuerza? Eso es lo que hay que ver, el sistema de referencia o el marco referencial para poder dibujar esa fuerza. La Claro, siento. ahí iba yo. Y bueno, entonces no. ¿Por qué? Porque es un sistema acelerado el que usted está analizando. Para analizar esa fuerza se tienen que poner a donde está la ropa y ahí la van a sentir.
como una reacción del cuerpo de ustedes al movimiento que están sometiendo. Pero claro que existe. Si no, la ropa no se secaría. Queda claro eso porque no se confundan. Son dos marcos referenciales diferentes. El absoluto, que si yo me pongo a ver cómo trabaja el lavarropa, no la voy a sentir a esa fuerza, y el relativo, que es el que yo esté dentro del tambor, en donde la ropa va a estar donde está por la fuerza que le ha dibujado el ingeniero Caballero. ¿Queda claro eso? Sí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Bien. Ahora fíjense, entonces, de esta fuerza que yo he dibujado acá, esa fuerza es la misma que está acá, obviamente. Yo la puedo trasladar y ponerla acá. O lo que es lo mismo, ustedes pueden decirlo de la siguiente manera. Yo puedo decir que esta fuerza centrífuga yo la puedo descomponer en un vector que sea horizontal y uno vertical. Esta fuerza horizontal la tiene que absorber las paredes del lavarropa. La que me va a estar provocando a mí la vibración es la componente vertical, que en este instante de tiempo que estamos analizando va hacia arriba. Entonces, a mí lo que me va a interesar entonces... Hugo, está Sí. bueno ese análisis para que analicemos la posición, o mejor dicho, la inclinación que tienen los amortiguadores. La fuerza vertical, ¿quién la absorbe? En este caso, ¿quién la ha dibujado? El amortiguador. No. El resorte. El resorte que la hace volver, o sea, la Claro, tira los para los costaditos. amortiguadores, las laterales, si no el tambor pegaría contra la chapa, vendría a ser lo que sea el chasis del lavarropa. Fíjense que los amortiguadores están siempre inclinados para absorber esa fuerza. Y el tambor está colgado desde los resortes. ¿Está bien? Porque esa fuerza horizontal, el resorte no la puede aguantar ahí, no la puede resistir por cómo lo ha dibujado el ingeniero Caballero. Entonces, la tiene que absorber el amortiguador. Recuerden que es una representación física, el sistema masa-resorte, pero la realidad es la que le está planteando el ingeniero. Quien diseña el lavarropa tiene que calcular la fuerza horizontal y vertical, o el ángulo que va a tener la fuerza centrífuga en sí, que sería lo mismo, para que sean absorbidas por los resortes y el amortiguador. Si no, ahí el tambor pegaría contra el chasis. Bien. Bien. Entonces, ahora, esta fuerza que es la que a mí me interesa, yo lo voy a dibujar ahora para que ustedes lo vean. ¿Dónde dejé el borrador? Yo lo voy a dibujar acá. O mire, lo vamos a hacer mejor, para que ustedes lo vean. Entonces, yo sé que hay una fuerza centrífuga que va a estar empujándome a la ropa para el exterior, que sería esta fuerza. Ahora, ¿yo cómo hago para que esta fuerza contemple todo el movimiento de la esfera? Es decir, me doy cuenta que va a estar en un instante de tiempo acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Qué hago? Digo yo, Seno, por ahí en la fórmula. si yo pongo eso, estoy diciendo, yo sé que el sistema está girando con el omega y con el tiempo ahí estoy determinando en qué instante están para un determinado omega, que ya lo sabemos. Puedo calcular, puedo determinar en qué instante va a estar esa carguita, ¿está bien? Esa carga. Entonces, ahora, si yo quiero saber cómo está produciéndose ese desplazamiento,
yo tengo que saber que desde el punto de vista que estamos analizando, a nosotros la fuerza que nos va a provocar la vibración es la que hemos dicho recién, es la componente vertical. Esta es la que nos va, que de la fuerza esta nos interesa esta componente. ¿Está bien? Es decir, Sería F por el seno de omega t. muy bien. Y a esta fuerza, ¿cómo se le llama a esta? Esto sería la fuerza. ¿Cuál sería esta de la fuerza que es variable? ¿Cómo se le llama a esta fuerza? Al valor. ¿Puede ser más grande que eso o más chico? Lo vimos eso en el teórico. ¿Cómo se le llama a esa? ¿Es la ¿Cómo pregunta? perturbación? No entendí. ¿Eh? ¿La fuerza perturbadora sería? Sí, pero tenía un subíndice. ¿De dónde venía el M? El subíndice era M. Yo le puse P en vez de F al desarrollo. P igual a PM seno de omega T. ¿Por qué era PM? O le vamos a poner M, así que como lo dice Dante. FM. El M. El valor máximo. Bien, El Raúl. valor máximo. Entonces quiere decir que este es el valor máximo que yo le estoy, de esta fuerza, yo le estoy calculando o voy a analizar en el estudio nada más que es la componente vertical. Entonces, ¿cómo sería esta fuerza que es la que a mí me interesa? ¿Cómo sería? ¿Sería igual a qué? A F0 por el seno de omega t. O lo que es lo mismo, el FM. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta fuerza yo la multiplico por el seno de esto, estoy calculando esta componente, que es la que a mí me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, bien. No es nada extraño lo que estamos viendo. Es una cosa muy simple lo que estamos viendo. Entonces, yo puedo analizar con esta ecuación, con esta fórmula, puedo analizar en cualquier instante del tiempo. Y sobre todo la parte que a mí me interesa, que es la que me va a provocar la influencia sobre esta dirección, que es la que me va a provocar a mí la vibración. Entonces, vamos a la ecuación general. ¿Cómo habíamos dicho que era la ecuación general para una vibración del tipo, entonces de este tipo, que es forzada, amortiguada? Habíamos dicho que era igual a la masa por la aceleración. ¿Qué más sería después? ¿La otra fuerza cuál era? C. Por la velocidad. Muy bien. Bien. Ya estamos teniendo en cuenta la masa, el amortiguador. ¿Qué nos está faltando ahora? La K. Muy bien. Que ese es el resorte. ¿Y esto debería ser igual a qué? A la- FM, A la fuerza omega T. esta. Eso, Exacto. Entonces, fíjense, ecuación diferencial de segundo orden completa y no es homogénea. ¿Por qué? Porque es del otro lado, no es un ceros, no es igualada a cero, sino que es a una fuerza que tiene la característica de ser periódica. ¿Está bien? Esa es la ecuación que nosotros vamos a necesitar. Ahora fíjense, vamos a seguir. ¿Qué nos decía el problema? Una vez que nos daban estos datos, ¿qué nos pedían calcular? La amplitud del movimiento. La amplitud. ¿Cómo le pusiste antes? ¿No te acordás cómo le pusiste la amplitud? C era, ¿no? Primero pregunta la ecuación diferencial de la vibración y luego la amplitud del ¿Qué es? movimiento. Ajá. El C es igual, el C, esa es la que le piden a ustedes. Póngale otro, profe. ¿Cómo? Pero confundan el C del motivo. No escucho, no entiendo. Que cambie la simbología, porque se va a confundir con el C del amortiguador. Ah, bien, sí, lo único que le puse, lo que podríamos ponerle a lo mejor, le podríamos poner así, para que no haya problema. XM,
Así. XM, ahí está, X máximo. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense que para esta ecuación diferencial, ustedes tenían una forma para calcularlo ¿qué es lo que, una vez que encontrábamos la ecuación diferencial, qué es lo que era el próximo paso a determinar? ¿Qué es lo que era? Encontrar el valor de X. ¿Se acuerdan? Sí. Siempre Sí. en toda ecuación diferencial lo que nos interesa es calcular el valor de elongación. Y ustedes habían llegado a determinar lo siguiente, que X era igual a XH más XP. ¿Por qué era XH y por qué era XP? A este se le llamaba solución Homogéneo y homogénea particular. y a esta particular. También a esta se le llama transitoria y permanente, la otra. Profe, ¿puede volver a repetir? Se me trabó. Que para una ecuación diferencial de este tipo, la solución es siempre cuando no es homogénea, se calcula como una solución homogénea más una particular. Ah, bien, bien. La homogénea también se le llama transitoria y a la particular se le llama permanente. ¿Por qué se le llama transitoria? Porque esa con el tiempo desaparece. Y desaparece porque está amortiguado el sistema. ¿Cómo se calculaba la X homogénea? ¿Cómo se calculaba? ¿Se acuerdan cómo era? Se calcula de la misma manera, pero igualándolo Igual a a cero. cero. Exactamente. Entonces, y si yo le igualo a cero, ¿qué tipo de vibración es? Libre. 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 Libre, amortiguado. Muy bien, libre amortiguado, y eso ya sabemos cómo se calcula, porque ya hemos hecho inclusive ejercicio de eso. Entonces, pero no quiere decir que sea transitoria, quiere decir que aparece un tiempo y desaparece. La que queda es esta, por eso es que se le llama permanente. Pero cuando nosotros tenemos que calcular toda. Pero como esta es transitoria y como nosotros ya sabemos cómo se calcula, nos interesa conocer la permanente. Y ustedes llegaron a determinar que la forma de determinar la ecuación permanente era de esta manera. Esa es la ecuación permanente. A nosotros, ¿qué es lo que era esto? El máximo. ¿Qué es lo que sería? La máxima. Amplitud. Elongación. Para el acento. Si dice Amplitud. máxima amplitud, está redundando, porque al decir amplitud es lo máximo que vamos a tener. Máxima elongación. Esta vendría a ser la amplitud de la vibración forzada amortiguada. Fíjense que la solución tiene la misma forma, es decir, es periódica y tiene un ángulo de desfase. Entonces, fíjense, esta dijimos entonces que es la amplitud en este caso de la vibración forzada amortiguada. El omega vendría a ser, fíjense, el mismo omega. ¿Por qué? Porque en la ecuación, en la solución particular, la que predomina es la fuerza. Por eso que la solución tiene la misma forma, es periódica. Lo único que tiene es este ángulo que lo hace que sea diferente. Es nada más que para decirle si hay una diferencia entre lo que es la fuerza y el ángulo. Es decir, y la elongación. Es decir, ustedes están aplicando una fuerza y tienen que saber si ese ángulo está en fase o no está en fase con el desplazamiento. Entonces, a este se le llama ángulo de fase y a este se le llama amplitud. En la mayoría de los problemas de este tipo, lo que les interesa calcular es esto. Y obviamente esto también es importante. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque justamente es la que nosotros tenemos que controlar. De que no se nos vaya fuera de los límites que nosotros consideramos tolerables. Entonces, esta amplitud, ustedes ya la calcularon. Se las dio el ingeniero y tenía esta forma.
Esa es la forma para llegar a calcular la amplitud. Fíjense que esta amplitud, ¿en función de qué está? Y acá yo me voy a detener un poquito para que analicemos una cosa que para mí es muy importante. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la elongación del primer tipo de vibración, que era el libre? ¿Se acuerdan cómo era? Cuando calculábamos el X, terminábamos diciendo que era igual a ¿qué? A X0 por el seno de P por T. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Y se acuerdan que cuando derivábamos, si nosotros nos pedían calcular la máxima velocidad que hacíamos, derivábamos y nos encontrábamos que era X0 por P. Y si queríamos calcular la aceleración máxima, lo derivábamos y era nada más que X por P, X0 por P al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Ese fue el primer ejercicio. Bueno, aquí voy. Fíjense. Esta es la elongación para ese sistema. Fíjense que es parecida a esta. ¿Qué es lo que era X? 0. La amplitud. Elongación amplitud inicial. ¿Y qué es lo que sería entonces? Así visto de esa manera, ¿qué es lo que es? La amplitud. La amplitud. ¿Y qué, para ustedes, qué es lo que era la amplitud? ¿Cómo lo calculan a ese X0? ¿Cómo lo calculan? ¿Se acuerdan que hacían los cálculos de las condiciones iniciales y todo eso? ¿Pero qué es lo que era el X0? ¿Se acuerdan? El caso que les estoy hablando era esto. Era cuando T igual a 0, ¿no era cuando estaba quietito? Ustedes O sea, lo estiraban, ¿está bien? Y ahí quedaba. Y la condición inicial era eso, cuando ustedes lo estiraban y ahí decían tiempo igual a 0, ya tenía un X0 y lo soltaban, ¿se acuerdan? Y empezaba a oscilar o a vibrar alrededor del punto estable. ¿Qué es lo que era entonces el X0? ¿Qué es lo que sería de lo que le estoy explicando? La elongación. El desplazamiento que yo hice, fíjense. Y llegar a calcularlo, ¿cómo lo calculo? Es nada más que con lo que hemos hecho, pero vendría a ser, fíjense, ¿de qué depende el X0? Y nada más que de desplazarlo y soltarlo. Y yo sé que cuando haga la vibración, pongámosle que sea así, este era el X0, y yo sé que más de esto no va a pasar. O sea, por eso es la amplitud. Pero ¿de qué dependía? De X0, o sea, del desplazamiento que se hace en el instante igual a 0. Y yo sé que de eso no va a pasar. Por eso te decimos que ese valor es la amplitud. Entonces quiere decir que el X0 depende nada más que de X0, que es la distancia a la cual se desplaza la masa respecto al punto de equilibrio. Fíjense esta, ahora, fíjense esta. ¿De qué depende? La fuerza, de la cada resorte y del Y está fácil determinarlo. Fíjese, en el otro era facilísimo, porque era nada más que desplazar y yo sé que ese va a ser la amplitud y chao. En cambio, en este caso, ¿de qué depende? El X máximo. Y fíjese, depende de K, de M, de omega. ¿Qué es lo que es omega? velocidad de rotación. Es la velocidad o la frecuencia de la excitación, es decir, de la fuerza externa. Ese es omega. Acá también tenemos omega. ¿Y qué más? ¿De qué más depende? Coeficiente de De amortiguamiento. la constante del amortiguamiento. O sea, fíjense que no es tan fácil llegar a determinar porque depende de muchos parámetros. ¿Está bien? Pero a mí me dicen, dadas estas situaciones y estas condiciones, yo quiero que me calculen el X. Yo lo puedo calcular. Está bien, yo lo puedo calcular. Y fíjense, lo vamos a hacer. ¿Cuánto vale el F? El FM, que vendría a ser este. Tenemos que llevarlo a los valores conocidos que recién Brizuela hizo el comentario. ¿Cómo calcularíamos el FM?
que vendría a ser la fuerza máxima de centrífuga. Tenemos una masa, tenemos una aceleración. Bien, bien, muy bien. Entonces fuerza M va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la aceleración en términos de omega y de R? ¿Cómo se calculaba? Es cinemática. Era igual a ¿qué? A omega cuadrado por R. ¿Está bien? Sí. Esa es la fuerza centrífuga. Es masa por la aceleración, pero la aceleración es omega cuadrado por R. Es la velocidad, la aceleración porque se está acelerando acá la masita esa. Y ojo, esta masita es la masita chiquita. Bien, entonces para poner bien la ecuación la vamos a cambiar y vamos a poner lo que es. Le vamos a poner lo que vale, que es la masa chiquita por el omega cuadrado por el R. Entonces, fíjense, ahí yo ya tengo la ecuación de mi sistema, donde la fuerza externa está dada por esta fuerza, que está dada por la masita, que es la chiquita, la velocidad angular al cuadrado de la velocidad angular que está girando el tambor, y el radio, que es la distancia que hay desde el centro a donde está en este caso, la porción de ropa ese que estamos hablando. Entonces, vamos ahora a calcularlo. Fíjense, ¿cuánto vale FM? ¿Cuánto valdría FM? 10 kilos. A ver, 10 kilos, ¿qué más? 250 al cuadrado. Pasarlo. Bien, Pasarlo a pasemos. radial. Pero la pasé. Este igual a 2pi por n sobre 60. Esto sería 2pi por 250 dividido en 60. ¿Cuánto les da? 26,17. 26 Sí, me da lo mismo. con 17. Muy bien. 1 sobre segundo. Ese es el valor de omega. Bien, entonces pongo el valor de 26,17 elevado al cuadrado. No se olviden de las unidades. Bien, ¿qué más? Por 0,25. Muy bien, que es el radio. Bien. Y nada más, porque estamos hablando del FM, que es el máximo. Esto es FM. Listo. Vamos abajo. Raíz cuadrada de K. ¿Cuánto vale K? 1000 Newton por metro. Menos. ¿Cuánto vale la masa? Acá la masa, en el único lugar donde se tiene la masa chiquita es en esa. Pero cuando ustedes analizan, acá es la masa grande, es decir, que está tenido en cuenta toda la masa, es la suma de todo. Entonces, para que no haya ningún tipo de inconveniente, acá la masa es la masa grande, que vendría a ser los 20. Después viene el omega, que vendría a ser los 26,17 elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más el C. Fíjense, me piden calcular el C, pero a mí no me dan el C, a mí me está hablando del factor de amortiguamiento, que el factor de amortiguamiento, ¿se acuerda cómo se definía? El factor de amortiguamiento era el que a mí me indicaba qué tipo de vibración era, si era, ¿se acuerdan? Si era amortiguada, subamortiguada. En este caso, ustedes les dicen que C sobre C crítico, les dice que es igual a 0,05. Al C crítico yo lo puedo calcular. ¿Cómo se calcula? Claro. Sí. C
Entonces yo lo voy a despejar, me va a quedar como 0,05 multiplicado por el C crítico. Pero el C crítico era igual a ¿qué? A 2 la masa por P. Si reemplazamos el valor, va a ser igual a 0,05 por 2 por la masa, que son los 20, y por P. ¿Lo hemos calculado el P? Esa es raíz cuadrada de K sobre Muy M. bien, muy bien. P es la pulsación natural, muy bien, y es la raíz cuadrada de K sobre M. La masa general. ¿Cuánto vale K? 1000. ¿Cuánto vale la masa? 20. Raíz cuadrada. 7,07 AP. 7,07. Lo vamos a reemplazar acá. 7,07. Bien. Fíjense cuánto les da el valor de C. Y ahí vamos recién a determinar el de C. Así lo podemos reemplazar acá. Profe, acuérdese de mandar la foto antes que vos, por favor. Muy bien, perfecto. Me dan el valor, lo escribo y le saco una foto. Sí, 14 profe, puede porque ser, es como profe. empieza mi parcial. ¿Cuánto les dio? 14 ya. A ver, ya. Sí, mismo a mí. 14,14. 14,14. 14,14. Bueno, entonces, esto me da 14,14 kilogramos por segundo. Ese es el valor de C. Ahora le saco la foto y se les envío. A ver, yo traigo el celular. Profe, ese vendría a ser la rayita esa intermedia que usted hace cuando hace el diagrama de XT. Disculpe, Mariela, porque justo fui a traer el celular. ¿Qué es lo que me dice? Si ese es el valor de la rayita esa que cuando nosotros hacemos el diagrama XT, es la rayita intermedia que usted dibuja, que es el pico máximo donde empieza el periodo, ¿Qué cosa? o Esto. XM, o ya estoy perdido. No, XM es estamos calculando la amplitud de la vibración. Estamos calculando la amplitud, que es lo que nosotros nos piden el problema. Pero la amplitud es, para calcular, es la fórmula. Lo que estamos haciendo ahora es determinar cada uno de los elementos que lo compone para reemplazar y poder llegar a calcularlo. ¿Está Es bien? la máxima elongación, Mariela. Es la máxima elongación. El pico que va a ser el sistema, digamos, cuando sea excitado con esa fuerza F sub C, la fuerza centrífuga. Es la máxima elongación. Eso te tiene que dar en unidades de longitud. ¿Queda claro eso? No se pierdan. Sí, profe, es que estaba anexando lo anterior también, por eso Está preguntaba. A ver. Ahí fueron las fotitos. Sí, no se olviden que esta es una función senoidal.
donde el máximo valor, esta parte de la ecuación senoidal, esta es la amplitud, siempre la amplitud. Entonces a mí me está pidiendo calcular la amplitud, pero en este caso la amplitud depende de todo esto. Por eso es que estamos nosotros determinando cada uno de los elementos que la componen. Nos faltaba el C, que ya lo encontramos, entonces sería 14,14 multiplicado por el omega, que sería los 26,17, todo esto elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Bueno, ahí está. Fíjense cuánto les da. Eso ya es nada más que hacer el cálculo. Profe, mando al grupo la foto. A ver, no me diga que lo mandé a cualquier otro lado. Por lo menos no llegó a nuestro grupo, profe. No, sí está mecánica y mecanismo, pero sí veo que está demorando el celular, está dando vuelta ahí. No sé qué estará pasando. La foto está, capaz que va a demorar un poco en salir. De todas formas ya la tengo la foto esa, así que si no les llega a llegar cuando terminemos, lo intento otra vez de nuevo. Fíjense cuánto les da. Me da 4,85. ¿Puede ser? Metros, centímetros, decímetros, milímetros. No es lo mismo, ¿eh? 0,108 metros me dio a mí. Acá, acuérdense que esto es elevado al cuadrado, ¿eh? Acá está elevado al cuadrado. El 26,17 está elevado al cuadrado. Lo tiene que multiplicar por 20. A ese valor, después le tiene que restar, o sea, 1000 menos este valor y después le valgo al cuadrado. A mí me dio 0,12 metros. Sí, a mí me dio 0,13. ¿Está bien? Está bien. Sí. Por lo que es lo mismo, 13 centímetros. ¿0,13 da? Perdón, todo. 0,13. Sí. El arriba, Sí. esto me da 1710,86. El producto de todo esto. Acuérdense que tienen que elevarlo al cuadrado, al omega, ¿eh? Profe, a mí también me dio 0,1347. Muy bien, perfecto. Estamos bien entonces. O sea, es cuestión de reemplazar nada más. Bien. Entonces, con eso hemos encontrado la amplitud de mi vibración. Ahora, a ver qué hora es, cómo estamos con el tiempo. El primer punto de este problema es que quiero que lo hagan ustedes. Es decir, yo acá le puse y lo he orientado bastante para que ustedes lo deduzcan. De todas formas, esto está en todos los libros, no van a tener problemas. Y me interesa para que ustedes se metan a indagar y ver cómo sale esta fórmula. Pero es así, ustedes tienen que llegar haciendo análisis de la fuerza, analícenlo en los libros, cualquier duda que tengan me preguntan y lo vamos a sacar. No es una cosa difícil,
pero sí me interesa que lo hagan ustedes a eso. Y acá les tiene que quedar de esta misma forma. Recuerden esta consideración que hemos hecho, que es la parte más importante de esto. ¿Está bien? Ahora, fíjense que esto sería la parte matemática, pero hay cosas más interesantes que tienen que ver con lo que es la parte más bien mecánica, porque ustedes les dicen calcular y ustedes lo calculan y no hay ningún problema. Pero fíjense que ustedes cuando... Ahora sí voy a borrar. Fíjense que ustedes hicieron unos artilugios matemáticos, creo que lo dividieron en K, después hicieron lo metieron dentro del radicando y llegaron a encontrar esa misma ecuación, pero de otra manera. Habíamos dicho que era XM. Obviamente las ecuaciones ustedes no las tienen que saber de memoria porque nadie las sabe. Yo las tengo que estar mirándolas. Ustedes llegaron a tener esto. Que también tiene que ver, y que es muy interesante esto. Fíjense que ustedes llegaron a determinar la misma forma, ustedes si reemplazan los valores, le tienen que dar lo mismo. Es decir, esta es otra forma nada más. Pero está interesante hacer acá un análisis importante. ¿Qué hubiese pasado? La XM, fíjese que está en función de lo mismo que hace rato, la fuerza máxima, está la constante de resorte, pero acá hay una relación de la frecuencia que sería de la fuerza excitadora con la natural. Y este ρ, ¿qué es lo que era? Ese, ¿se acuerdan? Era la razón de amortiguamiento, que la razón de amortiguamiento estaba dada por 2 epsilon sobre P. Tenía un nombre eso, el numerador y el denominador. ¿Cómo? No te escuché, Dante. Tenía un nombre, ¿Cómo le llamamos al numerador? ¿Esa era de los efectos? Sí, era la razón. ¿Quién? ¿Era estático dinámico? No. Exactamente. Dinámico estático. Al revés era, ¿no? Sobre el dinámico, que es el denominador, perfecto. Y de ahí aparecía el gráfico de cantidad de amortiguamiento. A eso quiero llegar. Quiero llegar. Entonces, fíjense, como ahí justo hicieron esa mención. En otras palabras, este ρ depende del amortiguamiento. El ρ, porque depende de epsilon y epsilon depende del amortiguamiento. Entonces, fíjense, si a esto ustedes lo pasaban para acá, ahí donde quedaba lo que se llamaba, fíjense, lo voy a hacer, Fm sobre K, a esto le llamaban el delta estático. Y a este le llaman el delta, el desplazamiento dinámico. Entonces esto quedaría igual, pero igual a 1. Acá me lo pasé para el otro lado. Y a la relación esta le llamábamos factor de amplificación. Donde nos decían a nosotros cuánto se amplifica, cuánto se aumenta la vibración, el estado permanente comparado con el estático. Y esta es la ecuación. Fíjense que está en función del delta P y del ρ. Y ahí es donde viene la parte interesante, que es a la que yo quería llegar. Ustedes llegaron a encontrar esto. Donde acá tenían el factor de amplificación, acá tenían la relación de omega sobre P. Le decían, si el factor de amplificación era 1, que era en el caso que
el desplazamiento dinámico con el estático se igualaban, y ustedes graficaban, es decir, para una frecuencia natural determinada, por ejemplo, K sobre M, la raíz cuadrada de K sobre M, y ustedes le empezaban a dar valores a la frecuencia. Y decían, si yo le empiezo a dar valores a la frecuencia externa, a la fuerza excitadora, le empiezo a hacer que varíe en función de la fuerza natural, sabiendo que no tenemos amortiguamiento, es decir, que ρ era igual a 0, a ustedes llegaron a determinar una curva que les daba así. Y esta era para ρ igual a 0, que ρ igual a 0 me está diciendo que no hay amortiguamiento. ¿Y qué? Si ustedes llegaron a determinar que este valor, ¿qué es lo que era este valor? ¿Cuánto valía? Infinito. ¿Cómo? Infinito puede ser, profe. Oh, no. El infinito es este que se va para arriba. O sea, para bien. Ya, ahí he entendido más. Para este punto, para este valor, la función se hace infinita. ¿Está bien? Tienen que igualarse la omega y el t. O sea, ¿cuánto valdría acá? 1. Muy bien, 1. Entonces ustedes llegaron a decir que para este caso, cuando la fuerza excitadora tiene una frecuencia igual a la frecuencia natural de mi sistema, que es igual a 1, ustedes encontraron que el factor de amplificación, es decir, es lo mismo que hablar de la amplitud de la vibración, se me va a valores considerables, o sea, bastante elevados. Pero esto era cuando el ρ era igual a 0. Fíjense, en esta ecuación, analícenlo. ¿Qué pasa si yo a esta ecuación lo hago ρ igual a 0? ¿Qué es lo que me queda? ¿Y si el valor es 1? Va a tender a todo es 0. Si ρ igual a 0, ¿cómo te queda la expresión? ¿Qué pasaba con la expresión? ¿Qué pasa bien, se anula ese término, el segundo término del... se anula. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo te queda la expresión? ¿Qué me queda de la expresión? Claro, queda solamente... El primer término. Y bueno, pero responde a quién. Responde a la Eso es vibración. matemática, lo físico. ¿A qué tipo de vibración? Si ρ igual a 0. Ya igual a 0. A una vibración no amortiguada. Pero no amortiguada, ¿de qué tipo? Profe, pero ese W ¿es sobre una P o un ρ también? P. Este es P la pulsación. Bueno, omega sobre P. Eso lo vimos con el primer tipo de vibración. Es la frecuencia natural. Sí. La frecuencia natural que es la raíz cuadrada de K sobre M. Por lo que yo entiendo sería una vibración no amortiguada forzada. No amortiguada. No. Anula ρ. Si yo anulo ρ, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la vibración? Libre. ¿Por qué va a ser ¿Libre? forzado? ¿A dónde está el force? Claro. Es la expresión de la primera clase de vibración. Sí, es verdad. Esta es una vibración que vendría a ser no amortiguada, pero tiene una frecuencia que es la fuerza excitadora. ¿Y qué pasaría? Fíjense, lo voy a analizar. Si el ρ es igual a 0, fíjense, si el ρ es igual a 0, a mí me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos omega sobre P elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esto elevado al cuadrado. Pero este cuadrado se me va con este, cuando yo hago el ρ 0, y me va a quedar así. En otras palabras, así. Y esa es la vibración que hemos visto anteriormente. ¿Y cuándo va por qué pasa si omega se pone igual a la frecuencia exterior, se iguala a la natural? Se hace 1. Se hace 1. Si se iguala, se hace 1. ¿Y entonces qué pasa? Esto es igual a factor de amortiguamiento, de amplificación. ¿Qué pasa si en omega, la frecuencia de la fuerza externa, es igual a la P? 1 infinito.
Si así, Claro, ahí Entra en entra en resonancia. resonancia. 1 menos 1 es 0, esto se me hace infinito y por eso que pasa esto. Pero tiene que cumplirse la condición de que yo sea igual a 0. Pero yo puedo agarrar y digo, bueno, entonces yo no me tendría que acercar a la frecuencia. Supóngase que yo tengo un equipo que puedo ir variando la frecuencia exterior y digo, no me tengo que acercar a la omega porque se me va a ir la vibración va a empezar a irse a valores exorbitantes, es lo que me está diciendo acá. Se me está amplificando muchísimo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa si yo agarro y le pongo otro, ya empiezo a poner un amortiguador? Y le pongo un amortiguador liviano, pongámosle 1. Ustedes llegaron a demostrar que hace una cosa así. Entonces, fíjense que yo sí me puedo acercar ahora a que el omega sea igual a P. ¿Por qué? Porque voy a tener un valor que va a ser este. Ya no se me va al infinito. Pero tengo que ver si eso está dentro de los límites considerados. Entonces, en una de esas me dice, no, pero eso ya se me ha ido muy alto. ¿Y qué hago yo para bajar un poco más y que no se me vaya el delta? Y pongo otro amortiguamiento un poco más que sea más duro. Entonces, y así sucesivamente. Hasta llegar uno que es una cosa así. Que podríamos llegar hasta analizar de colocar un amortiguador de tal manera que la vibración, que el amortiguamiento sea más bien sobreamortiguado y no subamortiguado. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque va a ser tan grande que, fíjense, que el factor de amplificación ahora va a tomar este valor, en caso de que las frecuencias sean iguales. Entonces yo no puedo tener miedo en este caso, pero yo tengo que poner un amortiguamiento grande. ¿Para qué? Para que cuando la fuerza excitadora se acerque a la frecuencia natural, yo no voy a tener problema. Pero sí tiene que estar amortiguado. También ustedes pueden analizar, decir, bueno, también yo puedo trabajar en esto para cualquier valor de esta curva, pero eso ustedes tienen que analizarlo. Supónganse para el primer caso, pero tendría que ser un omega tal que no sea, o sea, que sea muy chico comparado con P, pónganse por acá. Entonces, de esa manera van a tener valores. ¿Lo ven a eso lo que le estoy queriendo decir? Es decir, que yo puedo tomar valores de la frecuencia excitadora, la frecuencia afuera, pero va a depender de qué amortiguamiento le esté poniendo. Entonces yo puedo ir variando de tal manera que yo ya no tendría miedo. Voy a tener miedo si me acerco con la frecuencia excitadora a la natural si no tengo nada de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque me pasa esto. Se va al infinito el factor de amplificación. Pero si yo empiezo a agregarle amortiguamiento, más amortiguamiento, esto puede llegar a ser hasta valores de 5, o sea que sea muy amortiguado. Fíjense que no voy a tener problema. Yo puedo entonces trabajar sobre omega que tenga cualquier valor, inclusive cerca del natural, que no voy a tener problemas de resonancia. ¿Lo ven a eso? Sí, profe, yo tengo una duda Sí, profe. conceptual o de interpretación, creo que con respecto a omega, porque usted dice que es la vibración de como una especie de fuerza externa, así le Es la fuerza externa, es la fuerza externa solamente, es la misma que hemos estado hablando recién. Claro, por eso es que cuando yo le decía que era una vibración forzada, no amortiguada, me refería Es una a que vibración forzada no amortiguada, es así. Es una vibración forzada no amortiguada, ¿por qué? Porque lo único que he hecho ha sido sacar el amortiguamiento, pero la fuerza externa existe y tiene esa frecuencia. por eso cuando se anula el RO, en ese caso quedaría así. Una vibración forzada no amortiguada. Está bien, listo. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Profe Dante. Sí. Ya claro, ahora caigo en las fórmulas porque usted en vez de usar omega, nos explicó en vez de usar la W, usó omega. Y es la que caí, pero no sé si hay alguna diferencia o qué. No. Hasta que caí, ¿qué era la fórmula? En el apunte ustedes utilizaron omega. ¿Ese? Sí, por eso hasta que caí que era lo mismo.
El mismo, Ya sí, le había sí. hecho la... Ahí le pifié, tendría que haber utilizado la misma que les dio Dante. Sí, sí, ahí le pifié. Pero es la misma, es la misma. Es decir, la fuerza, cuando hablábamos de la ecuación general, ¿se acuerdan? Que era C por X más K por X. Acá la fuerza es por el seno, en este caso sería de omega por T. ¿Está bien? Pero es la misma, estamos hablando del mismo parámetro. Concepto. Tal cual. Conceptualmente el Cuando mismo. la letra minúscula, que es la otra, omega, le Claro. suena F de forzado, nada más. Pero es exactamente lo mismo. Y si es de la correspondiente al sistema, le ponen el subíndice sub n. Hay muchas formas de nombrarlo. Lo importante es tener en cuenta el análisis que les dijo el ingeniero ahí, que una corresponde a la fuerza excitadora o exterior y la otra es cómo responde nuestro sistema. En este caso el lavarropa. ¿Cómo va a responder en ese caso? Y obviamente el caso de infinito no existe, porque una vibración no amortiguada ni siquiera en la realidad existe, porque siempre, aunque más no sea la fuerza de rozamiento, amortiguan la elongación. Lo que se pasa es que se hace tan grande la amplitud de esa, que causa la destrucción mucho antes, ¿no? Exacto, exacto. Profe, yo tengo una duda. ¿La ubicación del resorte tiene algo que ver con un problema? Por ejemplo, nosotros estamos viendo la ubicación del resorte verticales y vimos una horizontal. ¿Qué pasa ya cuando utilizo así como inclinado los resortes? ¿Funcionan de la misma manera o tienen otros cálculos? No, o sea, se calcula como si fuera, es lo mismo que utilizamos ustedes en las resistencias, igual, no importa si tenga la resistencia, si está inclinada o no. Ahí lo que tiene que ver si Es está la bien dirección de la fuerza. Por eso lo vieron con el ingeniero, el ángulo ese que tenía la fuerza. La posición del resorte va a depender de la inclinación que tenga la fuerza. Pero un resorte, normalmente, de estos comunes que estamos hablando nosotros, tienen que trabajar en la misma dirección de la fuerza. En la misma dirección, porque son de compresión o tracción. ¿Me explico? Distintos son los resortes de torsión. Por ejemplo, lo de los relojes, los que dan cuerda a los juguetes. Esos son resortes de torsión. Claro. Pero en los resortes estos que estamos viendo nosotros, tienen que estar colocados en la dirección de la fuerza. Porque son resortes de compresión o de tracción. De tracción. ¿Y cómo se define un esfuerzo de compresión o de tracción? Siempre perpendicular a la sección, la carga tiene que ser perpendicular a la sección del cuerpo, en este caso la sección del resorte. Nunca inclinado. Por lo tanto, hay que colocarlo en la dirección de que actúa la fuerza, al resorte, María. No sé si eso te responde la pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, estaríamos ahí, porque ese sería el último problema y ya estamos con el... Profe, sé que estamos con poco tiempo, pero le quería hacer una consulta, no de este tema, sino del tema del parcial, que todavía yo no me pude sacar bien la duda porque sé que, o sea, me fue bien, pero no me fue tan bien. Con respecto al tema de la aceleración angular, ¿cómo era la forma correcta de plantearlo en ese ejercicio, de sacarla? A ver si me acuerdo, porque no lo tengo, pero lo que sí más o menos me acuerdo que era... A ver, ¿cómo era el problema? El problema era algo así, ¿no es cierto? Que les daba... Sí, había una barra. Y de acá venía así, y acá teníamos otra barra. Esa estaba empotrada, profe. Claro, y esto estaba empotrado. La de abajo también. No, la de abajo podía deslizar. Entonces, claro, sí, esto estaba así. Esto estaba así y tenía la posibilidad de desplazarse. Pero no de rotar. No. Entonces, esto a ustedes creo que le daban la velocidad angular, le daban. Ese sí, que decía que era constante el módulo.
y tenemos que calcular la velocidad angular de la otra barra, que es Bueno, pero para calcular, fíjense, para calcular la velocidad no, la aceleración. de ustedes lo que tienen que hacer es, supóngase que este es A, este es B y este es C. Ustedes dicen, para este sólido, ustedes dicen la velocidad en C va a ser igual a que utilizo como polo el B. Sí. Más omega, que sería que sería CB, vectorial este vector. Sí. Porque como está el polo acá, este es el vector hacia abajo. Entonces, cuando ustedes hagan las proyecciones, eso tienen que tener cuidado. Cuando hagan las proyecciones, este va a ser negativo, la según Y. Según X va a ser positivo. Este sería CB. Entonces, ustedes, de acá, ¿qué es lo que? Con esto tienen todo. ¿Por qué? Porque esta velocidad ya la determinaron. La determinaron utilizando a este sólido y aplicando polo a este y calculando la velocidad en B. Entonces, ustedes este lo tienen como dato. A este lo tienen como dato porque es trigonometría eso. Y a este ustedes tienen la ventaja de saber de que tiene nada más que componentes según X. Las otras son igual a 0. Entonces ahí se encontraban con 3 ecuaciones. Este sería según Y, según J y según K. Entonces, acá se van a encontrar con 3 ecuaciones que tienen como incógnita el BC y el omega. Y ahí lo que hacen es nada más que es despejarlos. De esas 3 ecuaciones tienen las 2. Para hacer la aceleración hacen exactamente lo mismo. Solamente que para hacer la aceleración... La aceleración angular es la que me da duda a mí. Por eso, fíjese acá, con esta ecuación ustedes determinan esta y determinan esa. Con la aceleración hacen lo mismo. Es decir, ustedes dicen, la aceleración va a ser igual a ¿qué? En C va a ser igual a la aceleración en B, que esa ustedes lo tienen que determinar también. Esto era más alfa vectorial, CB, que ya lo calcularon, más omega vectorial, el omega vectorial CB, que es la aceleración centrípeta, y esta es la tangencial. Bueno, acá hacen exactamente lo mismo. Este valor ya lo tienen, este valor ya lo tienen, a este ya lo determinaron acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Calculan este y este. De la misma manera que hicieron con este. Bien. Inclusive, yo después me arrepentí, pero se los dije a ustedes. Es más, usted me preguntó cómo se debería hacer ese cálculo, y yo le dije, utilice la misma forma que calcula con la velocidad. Sí, me enredé ahí, profe, pero ya entendí. Gracias. No, por favor, no hay ningún problema. Yo lo había hecho así y después el último término lo anulé porque me di cuenta que estaba empotrada. No sé por qué. No, claro, pero esto se desplaza así, esto, ¿eh? Yo después le envié el parcial porque yo lo había hecho así como está ahí. Y después me arrepentí y dije, no, ¿para qué lo habré? Me confundí cuando estaba el dibujo, me confundí. A ver, yo anoté aquí cuáles habían sido los errores, a ver si los tengo. Esa partecita, profe, fuimos fatal, fue. Claro. Usted lo único que no calculó fue esta parte. Claro, porque primero lo hice, que yo después cuando vi el parcial yo le envié la foto, yo lo hice. Y después dije, ay no, si está empotrada, o sea, 0 grados, libertad, chao. Después, mercado, ¿está mercado? Sí. Mercado, ahí cuando puso la fórmula de la aceleración, ahí cometió el error. Sí, me equivoqué con... Claro, usted puso, en vez de poner alfa, puso así. Y ese es un error. Sí, después me di cuenta. Después, Brizuela hizo lo mismo que usted, Carrizo. No calculó eso, lo consideró nulo. Porque en una explicación que dio el ingeniero Dante, dijo, pero ¿cuántos grados de libertad tiene? 0, listo, chao. Entonces como que lo traspasé a este ejercicio. Pero no, nada que ver, profe. Claro. Fíjese que acá... Mi error conceptual. Fíjese que acá esto no lo consideraron cuando
tanto Carrizo como Brizuela, los dos la han calculado, calcularon el omega y tenían este valor y sin embargo me lo pusieron 0. Si lo tienen, ya lo calcularon en el paso anterior, calcularon el omega y el omega, esto ya lo tienen. Antes de decir que es nulo, calcúlenlo a ver si le da nulo. Pero aparte era medio tonto, profe, porque si lo usé antes, ¿por qué lo anulé después? Claro, exacto. Bueno, y después Carletti puso mal omega. Este día no me acuerdo bien. Pero ahí al alfa lo consideró, a este alfa de entrada lo consideró nulo. De entrada nomás, cuando yo le estoy pidiendo que me lo calcule. Después, Guzmán. ¿Está Guzmán? No. Sí, profe. Bueno, Guzmán, no lo he puesto yo en la asistencia. Guzmán, yo tenía una duda con usted. Según el parcial, usted no me hizo el cálculo de la aceleración en C, que yo le pedí. De acá. No está hecho. Por eso que no le fue bien. Según yo, sí, porque era la aceleración del collarín. Claro. Fíjese entonces, porque a mí me llama la atención porque no lo encontré yo eso. Fíjese en lo que usted me envió, a ver si está. ¿Ah? Y bueno, a ver, profe, bueno. Pero también cometió el mismo error de considerar al alfa nulo. A este nulo. Así fue. No era difícil, era sencillo. Profe, no me salga con eso. Ahí hizo pensar, profe. Parecía un cambalache mi parcial, profe, porque tuve casi color. Pero impresionante los cálculos. Mire, si usted hubiese puesto esto, los valores, lo hubiese reemplazado y me hace el cálculo, hasta 10 se hubiese sacado. Porque, pero, profe, fíjese el examen donde yo le puse, la última foto que yo le envié, dice no va. No, pero obvio, no, ya sé que eso fue después, pero imagina, entiendo. Lo que me quedo satisfecha es que estaba, nada más que no sé por qué confundí después. Claro, porque usted cuando ya lo había calculado todo, después no lo reemplazó acá. ¿Quién es el técnico del gremio? No es... Bueno. A ver. Bueno, terminaríamos... Pero fue otra cosita. Podríamos... no, perdón.